Desde que fui joven, debo admitir que tuve muchos problemas con respecto a las relaciones de pareja. Como hombre, físicamente yo no era tan agraciado, no tenía los atributos de un galán y mucho menos el carisma de uno. Hasta eso tuve suerte, porque sí estuve en algunas relaciones, sin embargo, todas eran conflictivas y debo aceptar que no me sentía feliz porque las novias que yo tenía no eran tan bonitas. Yo soñaba con tener una novia hermosa, tal y como los estereotipos lo marcaban. Una chica con buen cuerpo, linda de la cara, con un carácter amoroso. Prácticamente yo quería una mujer perfecta, cuando sabía muy bien que yo estaba muy lejos de tener las aptitudes y cualidades de un hombre que estuviera a la altura de merecer todo eso. Ya con este preámbulo, debo contarles que para mí, en aquella etapa de juventud, la chica perfecta, la mujer de mis sueños, la diosa de mi corazón, era una chica llamada Liliana. Liliana era la amiga más cercana a mi hermana Brenda. Liliana solía visitar mi casa con frecuencia. Ella y mi hermana hacían las tareas de la universidad juntas. Cada vez que yo veía a aquella mujer, se me saltaba el corazón, me emocionaba, me aceleraba, comenzaba a tartamudear. Y pensaba en que yo podría dar todo en mi vida, con tal de tener a una mujer así a mi lado. Y es que Liliana era de verdad hermosa. Era una mujer de estatura media, de cabello lacio y rubio. Tenía unos ojos amielados y unos labios suaves y tiernos. Tenía una figura delicada y su personalidad era puramente femenina. A ella le gustaba vestir con estilo, usar faldas cortas, shorts, vestidos y tacones. Siempre sabía cómo maquillarse correctamente y utilizar los perfumes adecuados para cada situación. Definitivamente, ella era la mujer que todo buen hombre podría desear. Ante todo esto y para mi mala suerte, tiene que haber puntos negativos en Liliana. El más grande que tenía era su novio Daniel. Ese tipo de verdad que me caía mal. Él era compañero de Liliana también en la escuela, y yo lo conocía solamente de vista, porque también a veces me lo encontraba en el gimnasio al que yo también iba. Daniel era un maldito lucido. Le gustaba tener la atención de otras chicas. Yo no sé cómo Liliana no veía eso. Daniel tenía un pequeño grupo de amigos con los que iba a ejercitarse, iba a las fiestas. Prácticamente eran como sus perritos protectores. Ese malnacido prácticamente era el galán de la localidad. Todas las chicas querían estar con él, pero Liliana fue la afortunada que se ganó el corazón de ese imbécil. Realmente debo decir que estaba muy lejos de ser competencia para él, y no quedaba más que resignarme a que Liliana jamás sería para mí, que ella nunca podría ser arrebatada de los brazos de aquel hombre, porque además de ser galante, el tipo provenía de una familia de personas adineradas. Por lo tanto, él podría tener un futuro asegurado para vivir al lado de mi hermosa Liliana. Por más que yo le buscaba la manera de simpatizar con ella, no podía, no tenía la forma de hacerlo. Y es que cada vez que Liliana iba a la casa, yo aprovechaba para andar merodeando, primero para observarla y en segundo para buscar un pequeño momento de iniciar una conversación con ella y que se diera cuenta de que yo también tenía un buen corazón y que podría ser un buen partido para ella. Pero Liliana era cortante. Ella no le permitía el acceso a su espacio personal a ningún hombre que no fuera Daniel. Es como si ese patán la tuviera controlada, la tuviera bien manejada. Pero aquel tipo, él se aprovechaba cada que podía para hablar con alguna que otra chica. Yo estaba resignado a que Liliana nunca sería para mí. Ya me había dado por vencido. Sin embargo, una noche, una luz de esperanza llegó a mi vida. En ese momento realmente no lo vi como tal, y para esto debo contarles que mi hermana llegó a la casa. Como ella, ciertos días de la semana, tenía un trabajo como mesera. Esa noche, ella llegó furiosa. Traía un libro en sus manos, un libro bastante extraño. «Oye, Brenda, ¿este libro de qué es? Se ve muy raro. Admito que hasta me da un poco de miedo su portada». La imagen de la portada de aquel libro tenía una especie de calaveras, también tenía unas velas,
y en el título decía que era un manual de brujería. Brenda no me quiso decir bien qué era, pero como entre nosotros había muchísima confianza, ella terminó platicándome. Ay, hermano, pues qué te digo. El libro es de brujería, trabajos, hechizos y todas esas cosas. Mejor ni me preguntes para qué lo quiero. No quiero que me vayas a tachar de loca. Ante las palabras de mi hermana me sentí más confundido, por eso es que le pedí más explicación. Sé que va a sonar ridículo, pero en el trabajo ya van varias veces que me acusan de robar dinero de la caja. Y yo sé que es una de mis compañeras la que lo está haciendo, y se la está ingeniando bastante para que me culpen a mí. Ya intenté con ella de todo, hablar, incluso casi llegamos a los golpes, pero la situación sigue. Y yo sé que fue ella quien se está robando el dinero, porque un compañero la vio. Sin embargo, el gerente, como dicen que es su amante, por eso no le hace nada. Pero ¿sabes qué? Con este libro de hechizos de brujería, te aseguro que la voy a sacar de mi vida y voy a hacer que la despidan del trabajo. Así voy a poder estar más tranquila. Me llamaba mucho la atención que mi hermana platicara de esa forma. ¿Creer en la brujería? Eso parecía una estupidez, una locura. Bueno, hermano, ya me voy a dormir, porque la verdad es que estoy cansada, fastidiada, y el día de mañana tengo que ir a la universidad a hacer un examen. Le di las buenas noches a mi hermana, pensando que estaba loca. De paso me fui a mi habitación, acomodé todo y me dispuse a dormir. Habrán transcurrido algunos días. Yo iba y venía del trabajo, estaba sumergido en mi rutina cotidiana. Pero una de esas noches que regresé a la casa, me encontré que la puerta de la habitación de mi hermana estaba abierta. Ahí dentro, cuando pasé, noté que estaba Brenda, mi hermana, junto con Liliana. Mi hermana estaba llorando, parecía desconsolada. Me quedé parado en la puerta por un instante, y en eso Liliana caminó para ir a cerrar la puerta. Me pidió una disculpa, pero querían privacidad. Fui caminando nuevamente. No sé qué estaría pasando, pero estaba confundido. Me metí al baño y recuerdo que me estaba lavando los dientes, cuando en eso, sobre el bote de los papeles, se encontraba aquel libro de brujería. Mi hermana parecía que lo había tirado a la basura a propósito. ¿Por qué habrá tomado esa decisión, si días antes estaba muy motivada para hacer un trabajo para su venganza? Cuando Liliana se marchó esa noche, toqué a la puerta de mi hermana Brenda. Oye, Brenda, permíteme entrar. Necesito hablar contigo. Es que me quedé preocupado por lo que vi hace rato. Quiero saber si estás bien. A mi hermana ya se le había pasado un poco el sentimiento. Abrió la puerta y me permitió entrar. Comenzamos a platicar. Brenda estaba muy triste. Mejor dicho, estaba aterrada, completamente asustada, sorprendida por algo que acababa de ocurrir. ¿Te acuerdas, hermano, que te mencioné que utilizaría el libro de brujería para vengarme de aquella tipa que estaba robando dinero? No me creas del todo, pero utilizando un hechizo de brujería, yo le deseé la mala suerte. Quería que ella pagara, que le pasara algo que le hiciera sufrir. Y debo contarte, hermano, que esta noche, justo antes de la hora de la entrada, a Jacqueline, que es esta chica de quien te platico, la atacaron muy feo. Dicen que repentinamente, un hombre de la calle, un vagabundo, llegó y le enterró un cuchillo en el abdomen. Lo hizo en un par de ocasiones, porque Jacqueline se negó a darle unas monedas. La pobre fue llevada al hospital de inmediato, en calidad de urgencia, porque la manera en la que la atacó aquel tipo fue realmente fuerte, fue grave. Y no sé, creo que pudo haber sido una casualidad del destino, pero debo decirte, hermano, que cuando hice el hechizo de brujería, yo creé un pequeño muñeco con tela y algunos algodones, y a ese muñeco yo le clavé algunos alfileres en el abdomen. Es una extraña casualidad, pero los ataques con cuchillo que recibió mi compañera estaban colocados exactamente en los puntos donde yo puse los alfileres sobre el muñeco. Para mí eso es la confirmación de que la brujería funciona. Por eso es que mejor tiré el libro. Ya no quiero saber nada de eso. Abracé a mi hermana. No sabía cómo consolarla, pero debo admitir que en ese momento entendí que la brujería era algo real y posiblemente
una vía para obtener cosas fácilmente, en lugar de sentir compasión por lo que estaba viviendo mi hermana. Sentí una necesidad de ir a recoger ese libro. Así lo hice. Esa misma noche me metí a mi habitación, comencé a hojearlo y empecé a leer hechizos para amarres de amor. Vaya qué poder tenía en mis manos, y yo no dudaría ni un poco en utilizar uno de estos para intentar conquistar a mi hermosa Liliana. Después de hojear y buscar cuál era el amarre perfecto, me di manos a la obra. Al día siguiente, salí de inmediato a comprar todo lo que era necesario. No diré los ingredientes ni nada de lo que utilicé para que no caiga en malas manos. Sin embargo, esa misma tarde, hice algunos rezos y también un trabajo de brujería que estaba contenido dentro de una bolsa muy pequeña de plástico que sellé y después oculté en el interior de una muñeca de juguete, una muy bonita y que se parecía mucho a Liliana. ¿El por qué lo hice de esta manera? Pues es que a Liliana le gustaba coleccionar muñecas. Ella tenía de todo tipo, y como estábamos a unas semanas de su cumpleaños, ese sería el pretexto perfecto para que ella lo recibiera. En los días que llegaba el cumpleaños de Liliana, a mi hermana le dieron la noticia de que su compañera Jacqueline había fallecido en el hospital, ya que las lesiones que le hizo aquel vagabundo con el cuchillo fueron demasiado graves y los doctores no pudieron contener las hemorragias y reparar el daño que le habían hecho a sus órganos. Mi hermana estaba muy triste, pasó algunos días encerrada, pero ya cuando faltaba un día para el cumpleaños de Liliana, le dije que le haría bien salir y le pedí que fuéramos a comprarle un pastel a su amiga. Llegada la fecha del cumpleaños de Liliana, como en mi casa la queríamos mucho, se le compró un pequeño pastel y le cantamos las mañanitas. Mi mamá le hizo un regalo, mi hermana Brenda también, y yo pues no podía faltar. Cuando le entregué la caja con el regalo, esta estaba sellada con papel y con un gran moño. Ella lo fue abriendo con un gran suspenso. Yo estaba nervioso, ya quería que se llevara esa muñeca a su casa para que la brujería comenzara a hacer efecto. En realidad la brujería no era solamente para que Liliana se enamorara de mí, sino también era con la intención de que ella se separara del maldito de Daniel, para que nunca más se le acercara y no se interpusiera en nuestra futura relación. Fueron pasando los días y por palabras de mi hermana Brenda, quien por cierto ya estaba más tranquila, me dijo que a Liliana le había gustado mucho la muñeca que le regalé, tanto así que la había colocado muy cerca de su cama, donde la veía todas las noches antes de dormir. Eso era algo muy bueno, porque así yo podía asegurarme de que en caso de que las cosas ocurrieran a mi favor, que entonces la brujería era real. Pero no pasó mucho, quizá unas 2 semanas, cuando noté que el hechizo y la magia negra que hice en aquel ritual estaba dando frutos a mi favor. No de la mejor manera, admito que fue algo cruel, algo horrible, quizá hasta salido de una pesadilla. Estando yo una tarde en el gimnasio, me encontraba ejercitándome y estaba sentado agarrando aire después de una serie de ejercicios. Esa misma tarde, en el gimnasio se encontraba este tipo Daniel, el novio de Liliana. Andaba muy presumido porque había una chica muy guapa que había llegado nueva a ese gimnasio. Andaba delucido y seguramente quería quedar bien con ella. Aquella muchachita andaba muy volada con este tipo y a mí me daba mucho coraje. No era justo que un tipo así anduviera con una chica tan linda como Liliana. Me le quedé viendo a ese patán cómo se acostaba en el banco de pesas para ejercitar su pecho. Ya acostado en el banco, extendiendo sus brazos hacia arriba, fue sujetando con fuerza la barra con las pesas, con tal de quedar bien e impresionar a la chica. Ese imbécil le puso mucho más peso del que podía cargar. Con dificultad le temblaban los brazos y pudo zafar la barra del soporte aquel. La chica estaba muy asustada, y admito que yo también, porque parecía que Daniel no iba a poder con todo ese peso. El maldito quería sostenerla el más tiempo posible. Y mientras tanto yo lo veía, y me daba mucho coraje. Yo deseaba que se le cayera,
y yo deseaba con todo mi corazón que algo le pasara para que aprendiera la lección y pusiera por fin los pies en la tierra. No me la van a creer, pero lo que ocurrió fue algo diabólico, porque en ese momento, Daniel, tratando de maniobrar aquello, no pudo más. No sé qué le habrá pasado, si le dio un calambre o algo así, pero la barra que sostenía en sus brazos se le zafó y todo su peso cayó directo en su garganta. Aquello fue horrible, porque prácticamente al instante le fracturó el cuello, se lo torció y lo mató al instante. Aquella chica realmente quedó impresionada, pero no por las habilidades de Daniel, sino por su estupidez y por la forma en que había quedado su cuello completamente torcido, tal cual. La cabeza de Daniel quedó volteando hacia atrás, como si su cuello fuera de plastilina. Hubo un caos en el gimnasio. Rápido muchos salieron corriendo, y el encargado llamó a las autoridades. Yo también me retiré al instante. No quería saber nada, ni ver esa imagen tan horrible. Estaba acelerado, asustado, pero también estaba emocionado, porque la brujería estaba más que comprobado que era toda una realidad. Como se habrán imaginado, Liliana quedó completamente triste, desamparada, y lo mejor de todo, sola para mí. Lo que me gustaba de aquello es que ella estaba disponible y lista para que yo entrara a consolarla. Como Liliana realmente no tenía muchas amigas, ella pasaba bastante tiempo en mi casa, buscando la compañía de mi hermana Brenda. Yo aprovechaba cada momento para mostrarme empático con ella. Era atento y bastante servicial. Una tarde, cuando todo comenzó, recuerdo que estaba yo en mi cuarto. Estaba revisando unas cosas del trabajo en mi computadora y no noté que dejé la puerta abierta. No sé cuánto tiempo llevaba Liliana parada ahí en la puerta, pero me estaba observando. En cuanto volteé y la miré, me sonrojé un poco. «Hola Liliana, ¿cuánto tiempo llevas ahí viéndome? Deberías avisar porque casi me pegas un susto». Liliana se echó a reír un poco y me dijo: «¿Asustarte yo? Pues ¿qué acaso estoy tan fea?». Con esas palabras de Liliana, literalmente me dio la puerta para cortejarla. «No, Liliana, para nada. Tú no eres fea de ninguna manera. No sé si esté bien que te lo diga, pero eres la mujer más bonita que he visto en toda mi vida. Si algún día una chica como tú estuviera enamorada de mí, yo me sentiría el hombre más afortunado del mundo». Liliana echó una risilla pícara y me dice: «¿Sabes algo, Iván? Yo creo que ya eres el hombre más afortunado del mundo». Me sentí confundido con esas palabras de Liliana y le dije: «¿Afortunado yo? ¿Por qué dices eso?». Ante mis palabras, Liliana comenzó a caminar hacia mí y me dijo: «No seas tonto, Iván. Te lo digo porque me gustas. Desde hace días he notado que tienes algo especial, algo que no logro entender a la perfección, pero me encanta. Yo estaba esperando a que tú te acercaras a mí, pero ahora veo que eres un poco tímido. Necesitaba darte un empujoncito». Liliana se acercó a mí y fue acercando también sus labios a los míos. En eso nos dimos un beso muy suave. De inmediato yo la tomé de la cintura y comencé a acariciar su espalda. Aquel beso se prolongó mucho y fue un instante maravilloso en mi vida. Una extraña y placentera electricidad me recorría de pies a cabeza. Una sensación de gusto, de alegría, de triunfo, estaba a punto de estallar en mi pecho. Yo no podía más de estar abrazados. Recuerdo que Liliana llevó su mano a mi entrepierna y le dio un apretón. «Oye, espérate, Liliana, espera. Tengo miedo de que mi hermana nos vaya a ver». Liliana contestó muy segura de sí misma: «No te preocupes, Iván. Le pedí a tu hermana que nos diera un par de horas a solas. Ella sabe muy bien lo que siento por ti. Así que mejor relájate y coopera». Sabía yo perfectamente que en sus 5 sentidos, Liliana nunca se hubiera fijado en mí. Sin embargo, por efecto de la brujería, ella se me estaba entregando completita. Despacio fui quitándole la ropa y fui descubriendo todos los encantos que ella tenía bajo esas prendas. Era impresionante. Yo acariciaba todo lo que podía, con mis manos, con mi boca. Besaba sus labios y juntos nos dejamos llevar
en un momento muy apasionado. La recosté sobre la cama y comenzamos un momento de intimidad que parecía eterno. Perdimos la noción del tiempo, mientras que yo besaba su cuello, sus labios, acariciaba su cabello, olía su perfume tan suave y tan femenino. Hacía yo mis movimientos como nunca los había hecho con alguna otra mujer. En ese momento estaba disfrutando lo que para mí era el verdadero amor. Y lo mejor de todo, con la mujer que toda la vida quise para mí. Ese momento dio inicio a la relación que hasta ahora tengo con Liliana. Tiempo después me casé con ella y tenemos un hermoso hijo. He notado que Liliana sigue tan enamorada de mí como aquella noche que hicimos el amor por primera vez. Bendito el momento en que la brujería entró a mi vida, porque gracias a eso he obtenido el amor de una bella mujer y muchas cosas más. Tengo una buena cuenta de banco. Hemos viajado por varios países y a muchos lugares del mundo. La verdad es que nuestra vida es de ensueño. Y aunque en el fondo sé que toda la brujería se paga, yo no sé cuándo llegará mi momento, pero mientras tanto me dedicaré a disfrutar, porque bien me lo merezco. Sé que se perdieron algunas vidas en esta historia, pero ni modo, así tenía que ser, porque en la vida solo existen los fuertes y los débiles, y obviamente yo me identifico con un gran poder, con una gran fuerza, y sobre todo, ahora tengo el conocimiento de la brujería. Por eso es que sé que nada me faltará, y si alguien se atraviesa en mi camino, sin lugar a dudas, lo voy a destruir. Antes de compartirles mi experiencia, quiero advertirles sobre los poderes de la brujería. Ese es un tema que debe tomarse muy en serio, pues como en mi caso, puede que ustedes también estén siendo atacados por alguna mala envidia o por alguna persona cercana que les esté deseando el mal. Mi nombre para este relato quiero que se muestre como Francisco. Yo soy originario de la ciudad de Cali, en Colombia, y mi experiencia inició hace 15 años y comenzó justo cuando me casé. Mi matrimonio con Sandra se dio a raíz de que ella quedó embarazada de nuestros incontables encuentros amorosos. Ya teníamos un par de años de relación, así que decidimos que debíamos casarnos e intentar una vida distinta, algo ya más maduro y en familia. Pero el primer obstáculo que nos encontramos es que no estábamos preparados con la suficiente plata para alquilar una casa y comprar los muebles, entre otras cosas que eran indispensables. Mis suegros, al vernos en aprietos, nos propusieron que nos fuéramos a vivir con ellos un tiempo, en lo que nacía el bebé y pudiéramos ir mejorando nuestra situación. Así que nos instalamos en un pequeño cuartito donde mis suegros solían tener una bodega de cosas viejas. En aquel espacio, con ayuda de mi suegro, lo fuimos adecuando y quedó muy bien para recibir al nuevo bebé. Pasaron los días y ya instalados, las cosas se comenzaron a poner un tanto incómodas, pues yo tenía trabajos un tanto inestables y mis suegros me comenzaban a ver con malos ojos. Además de eso, los cambios de humor de mi esposa por el embarazo la hacían que no me soportara, así que solo la pasábamos peleando y dejamos de tener intimidad. Ante eso yo buscaba razones para no pasar tanto tiempo en casa, así que me conseguí un trabajo sirviendo tragos en la barra de un bar acá en la ciudad, así que los fines de semana yo trabajaba hasta muy noche en aquel lugar. Poco a poco me adapté y encontré una salida equivocada a mis problemas en casa, pues fui conociendo chicas hermosas que me buscaban para enredarse conmigo y tener aventuras de una sola noche. Mi sentir en ese momento me hacía caer y disfrutar aquellas tentaciones, las cuales me fueron alejando poco a poco del cariño de mi esposa embarazada. Yo cada semana me acostaba con una mujer distinta, y en ocasiones mujeres muy hermosas me tentaban, y ellas mismas eran quienes me pagaban los tragos y la habitación en la que tendríamos aquellos fabulosos encuentros. Muchas veces yo llegaba a mi casa casi al amanecer y le decía a mi esposa que los lugares cerraban más tarde de lo habitual, y yo sé que ella me creía, pero quien no se comía una sola de mis palabras era mi suegra.
Ella era una mujer que tenía el colmillo bien afilado, y como ella, era quien lavaba mi ropa. Un par de veces ella había notado que mis ropas olían a perfume de mujer o que tenían manchas de lápiz labial. Varios meses pasaron así, y ella se fue guardando su odio hacia mí, y guardó también aquella verdad para no lastimar a su propia hija, y evitar así que una noticia tan fuerte trajera complicaciones en su embarazo. Sé que debió ser triste para ella estar en ese dilema, pero como mi suegra vio que yo no paraba y que cada vez eran más recurrentes mis ausencias en la casa, ella tomó cartas en el asunto para desquitarse de mí. Mi suegra, pese a su odio, me seguía preparando el desayuno. Una mañana recuerdo perfectamente que me sirvió unos huevos revueltos con un trozo de carne y el café como era de costumbre, pero yo noté que ese café tenía un sabor un poco agrio. Su aroma era diferente, pero yo no podía quejarme por la razón de que muchas veces yo no aportaba dinero para comprar los alimentos. Mi suegra, quien se quedaba parada frente a mí, solo me miraba. Ella se quedaba cerca para asegurarse de que yo me acabara hasta el último bocado y me bebiera hasta el último sorbo de aquel café. En toda esa semana el sabor en la comida y en el café era un tanto distinto a lo normal. Hasta llegué a pensar que mi suegra me quería envenenar. Pobre de mí. Pero lo que yo ignoraba es que la brujería ella me la había metido en la comida. Pasaron los días y yo noté que me costaba mucho trabajo levantarme. Me sentía demasiado cansado y mis músculos se sentían como entumidos. Además me faltaba el aire y había un extraño hormigueo en mis brazos y piernas que pronto se convertiría en una sensación dolorosa e insoportable. Le comenté a mi esposa y fuimos a ver a un médico que era amigo de mi suegra. Aquel era un especialista que me mandó a hacer estudios. Sin embargo, el médico me dijo que todo estaba en orden, que el exceso de vida nocturna y de alcohol ya me estaba afectando, así que me recomendaba dejar el trabajo en el bar. Yo me fui tranquilo a la casa, pero aún así me pasé 2 días en cama. Yo dormía la mayor parte del día, porque solo durmiendo se me quitaban las molestias. En esos días que yo no salía de la cama, fue que mi esposa fue al médico y nos dieron la noticia que tendríamos hijos gemelos. Ya faltaban pocas semanas para que Sandra diera a luz, y nosotros habíamos decidido que hasta la última etapa queríamos saber si tendríamos un niño o una niña. Yo sabía que mi suegra ya estaba metiéndole ideas a Sandra, porque esa ocasión no me avisaron que irían al médico, así que me sentí un tanto triste, sentí que me excluyeron. Aún así, cuando escuché que tendríamos gemelos, corrí a abrazar a Sandra, pero cuando sus brazos rozaron mi espalda, yo solté un grito de dolor, porque el hecho de que me tocaran sus manos me produjo bastante dolor. De inmediato le pedí a Sandra que me revisara la espalda. Me quité la camisa y ella, al verme, puso una cara de desagrado, pues lo que vio le causó una horrible sorpresa. Al verme en el espejo, noté que tenía unas manchas rojas repletas de pequeñas ámpulas, las cuales estaban reventando y me causaban un ardor horrible. Yo me asusté mucho y tuve que ir de nuevo a visitar al médico. Aquel doctor, amigo de mi suegra, fue el que me estuvo atendiendo, pero él me decía que todo estaba bien. Solo me indicó algunas vitaminas y que siguiera reposando. Yo no salí de la cama en un par de semanas. Mi situación estaba cada vez peor, porque yo sentía que perdía la movilidad de mis manos y de mis pies. Aquellos dolores que parecían agujas que se me enterraban en el cuerpo iban en aumento y me estaban provocando gran sufrimiento. Lo peor de todo es que no pude estar el día que Sandra dio a luz a nuestros hijos gemelos. Mientras Sandra estaba en el hospital, mi suegra entró a mi habitación para platicar conmigo. La mujer estaba furiosa y me comenzó a reclamar por todas las infidelidades que yo había cometido contra su hija. Ella me pidió que me alejara de sus vidas o que de lo contrario me arrepentiría. Mi suegra confesó que ella me puso un trabajo de brujería y que de no irme de su casa y alejarme de Sandra y de los bebés,
Ella misma se encargaría de matarme con el trabajo que me estaba haciendo. Yo por dentro escuchaba y sentía mucho miedo, porque me sentía como un enfermo en fase terminal. No tenía ni siquiera energías para pelear con la señora, y solo escuché que ella me dijo que ya venía un taxi en camino, y que me mandaría de regreso a casa de mis papás, que tomara mis cosas y me largara de su casa, porque ella no quería que cuando Sandra regresara con los bebés, yo siguiera poniendo un pie en su casa. También me hizo saber que Sandra ya sabía de todas las infidelidades que cometí, y ya no me quería tampoco ver, y ni siquiera me dejarían ver a mis hijos. Yo, muerto de miedo, agarré lo que pude, y me salí a esperar a que llegara el dichoso taxi. Sin pensarlo, cuando el taxi llegó, subí mis cosas a la cajuela, y decidí que después regresaría para aclarar las cosas. Pronto llegué a mi casa, y mis papás me recibieron muy preocupados por el estado en que yo había regresado. Cuando les platiqué que mi suegra me había embrujado, de inmediato mi madre se puso a investigar a dónde me podría llevar para curarme con alguna bruja. Todos esos días yo estuve llamándole a Sandra para arreglar las cosas, pero ella siempre se negaba a atender mis llamadas. Me imagino que su madre le envenenó la cabeza con infinidad de cosas en mi contra. Y sé que yo también fallé. No pido compasión hacia mi persona ni nada al respecto. Yo reconozco ampliamente mi error, pero mis hijos, yo quería conocer a mis hijos. Ellos no tenían nada que ver en esto. Ellos merecían conocer a su padre. Un par de semanas después de que yo seguía agonizando con aquellos males, me había puesto peor, pues la piel parecía que se me caía en pedacitos, como si se me estuviera pudriendo. Mi mal olor era evidente que ni mis propios padres se me querían acercar. Mi cuerpo estaba invadido de ampollas y no teníamos dinero para pagar un médico. Mis papás no tenían dinero y yo tampoco. La situación era terrible y ni siquiera seguro médico teníamos. La desesperación comenzaba a invadirnos, pero solo me quedaba resignarme a morir en el abandono y en la soledad. Sin embargo, y por fortuna, una de mis tías le dijo a mi mamá que había conseguido el contacto de una supuesta bruja que curaba y que rompía trabajos y amarres. Sin dudarlo, mi papá vendió una televisión que teníamos y también un par de cosas más que eran de valor para poder sacar dinero para que aquella bruja así me pudiera atender. Mi situación era tan grave que desde un ranchito lejano tuvieron que mandar traer a la mujer porque yo no me podía mover. Yo ya era un moribundo que ni siquiera podía caminar. Fue un domingo en la mañana que la bruja llegó a la casa acompañada de un señor y una muchacha. Aquellos eran sus ayudantes quienes le arrimaban las cosas o lo que ella necesitara. De inmediato la mujer, al verme, me pasó una especie de péndulo por el cuerpo para ver qué me estaba ocurriendo. La mujer puso una cara de preocupación, porque el mal estaba muy avanzado, pero argumentó que en efecto, todo lo que yo padecía había sido causado por una brujería que me hicieron, todo con la intención de acabar con mi vida. Aquella señora revisó la casa para ver con qué cosas se podía apoyar, para así trabajar en mis curaciones. Lo primero que hizo fue arrimar una tina grande de aluminio que usábamos para lavar. En aquella apenas cabía yo a la perfección. Por fortuna mi madre había comprado una muy grande. La mujer sacó varias cosas de un morral, hierbas, incienso, también unos pequeños frascos con líquidos oscuros muy extraños y de muy mal olor. De primero pusieron agua caliente sobre aquella tina y la bruja le puso hierbas y un poco de un extraño polvo verde que ni idea tengo de qué pudo haber sido. La mujer le rezó al agua por unos minutos y después pidió a sus ayudantes que me quitaran la ropa y me metieran en la tina. Me sentía yo tan mal que ni pena me dio que mis padres me vieran desnudo y en tan malas condiciones. Y lo que me preocupaba era que con tantas heridas en el cuerpo por las ampollas, aquella agua caliente me iba a lastimar más. Pero la bruja me pidió que confiara, que al principio iba a doler, pero las hierbas anestesiarían un poco el dolor
y después ya no sentiría nada. Tal y como la mujer lo dijo, al entrar en esa agua caliente, sentí como se me quemaba la piel. Sentí que en ese momento fui castigado por el mismo fuego infernal de mis pecados y de todos mis actos llenos de traición y maldad en contra de mi esposa Sandra. Sé que en esos momentos pagué por lo que hice, porque yo lloraba y me retorcía, y por más que trataba de salir de la tina, entre los ayudantes de la bruja y mis papás me impidieron que yo lograra hacerlo. 5 minutos después ya estaba todo tranquilo. Ya no me dolía nada. Ya estaba yo mucho más relajado tal y como lo había dicho la bruja. Aquella mujer de inmediato me dio a beber un líquido que ella preparó y que había puesto a hervir. Aquella bebida sabía a carne cruda, a algo asqueroso. No quiero pensar a qué animal tuvo que matar para extraerle la sustancia y después dármelo a ingerir. Cuando lo tragué, les juro que fue lo más asqueroso que había probado en mi vida. Yo lloraba de tristeza, de culpa. Ahí fui sacando todo el arrepentimiento. Sabía que era tiempo de cambiar y ser mejor. A los pocos minutos de que tomé aquel brebaje y de que lloré como nunca, caí rendido y dormido, como si aquello me hubiera sedado. Yo no supe de mí sino hasta el día siguiente que desperté. Yo abrí los ojos y creí que el mal ya se habría ido, pero la bruja dijo que se debía repetir el procedimiento por 3 veces más, así que ella se quedaría en la casa para llevar a cabo su trabajo. De verdad que todo aquello fue muy doloroso y me provocó un gran dolor físico y emocional. Al pasar los 3 días, la bruja recogió su pago y antes de marcharse, nos dijo que yo me curaría, pero llevaría tiempo, y que el mal que yo padecía ya se había retirado. También dijo que dicha energía negativa regresaría al lugar de su origen, pero regresaría mucho más potenciada, lo cual le provocaría un mal horrible a quien me hubiera provocado mi estado de enfermedad con brujería. La mujer dijo que eso ya no se podía evitar. Dijo que en ocasiones se puede elegir no regresar el daño, pero hay veces que el mismo destino y las fuerzas de quienes están del otro lado son las que se encargan de tomar esa decisión. Yo le pregunté que si mi suegra había sido en realidad quien me trabajó, y la bruja me dijo que sí, y que también hubo alguien que le ayudó a que yo no mejorara, un hombre alto, moreno y de bigote. De inmediato me vino la imagen del doctor amigo de mi suegra. Él también estuvo omitiendo mi enfermedad y solo me mandaba a descansar con vitaminas. Nunca me quiso analizar a fondo y nunca me dio un diagnóstico a favor. Qué triste que para ser médico se haya prestado para esas cosas. Yo me sentí muy agradecido con la bruja y la vi marcharse, y a su alrededor es como si destellara una brillante luz. Yo sabía que aquella mujer no era un ser humano como cualquier otro. Ella era especial, y por eso estaba consciente de que su medicina y su brujería funcionarían en mí. Fueron pasando así los meses, y yo me recuperé casi 1 año después de aquellas visitas de la bruja. En cuanto pude me puse a trabajar de nuevo, y traté de localizar a mi esposa, pues yo no había tenido contacto con ella ni con mis hijos hasta entonces. Fui muy insistente al grado que fastidié a Sandra, y por fin me permitió que habláramos. Yo le conté de todas las cosas que hice mal, le confesé de mis infidelidades, y con mis palabras llenas de arrepentimiento le pedí que me perdonara. Y Sandra sí quería volver conmigo, pero su madre se lo impedía. Su madre la tenía amenazada de que si regresaba a mi lado y yo le fallaba de nuevo, ella ya no la ayudaría con los gastos o a cuidarle a los niños. Y yo la comprendía, yo debía respetar eso, así que a veces nos veíamos a escondidas, y así era que yo veía también a mis hijos. Era maravilloso tenerlos en mis brazos, sentirlos tan llenos de vida, de amor y alegría. Y no es de mi agrado contarlo, porque no me hace feliz lo que sucedió con mi suegra. Ella, meses después de que empecé a ver a Sandra de nuevo, comenzó a enfermar de una manera súbita y extremadamente rápida.
Me comentaba Sandra que de un día para otro se llenó de ronchas inmensas en todo su cuerpo y le brotaron unas llagas horribles en su piel, de las cuales le salía pus con sangre. La señora decía que le faltaba el aire y la energía para poder caminar. Como en su casa vieron que no mejoraba, la llevaron al hospital para internarla, pero a las pocas horas ella falleció, pues ella tenía diabetes y otras enfermedades crónicas, así que la brujería que se le regresó la fulminó por completo, muy rápido. De verdad siento mucha tristeza por ella. Sé que me embrujó para proteger a su hija, pero al final también hizo un gran mal, el cual lamentablemente se le regresó. De su amigo el doctor ya no supe más. No supe si le pasó algo malo también, pero espero sinceramente que no. Para cerrar les platico que Sandra y yo volvimos a estar juntos, y nuestros hijos ya son adolescentes y estamos orgullosos de ellos. Y yo estoy feliz de que Sandra me haya perdonado. Mi caso para mí terminó bien, pero hubo un infierno detrás para que así fuera. Por ahora, no hay más que decir. Solo les pido que tengan mucho cuidado con quién se meten, porque es muy posible que puedan ser víctimas del poder de la brujería.